sobre un tema que nos concierne a todos en la medida de que todos usamos y dependemos de los teléfonos celulares. Vamos a hablar con el presidente del organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, OCIPTEL. Es uno de los 4 reguladores que existen en nuestro país, garantes de que el mercado abierto, que el mercado capitalista que prevalece en nuestro país tenga reglas. Y esto ha dado lugar a un debate en los últimos días a partir de la elaboración de un dictamen en la Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso, dictamen elaborado o defendido por la señora Norma Yarro, que permite el acceso de OCIPTEL a ciertas informaciones de uso de los consumidores. Este dictamen ha sido criticado por algunos sectores que ven ahí la posibilidad de que el Estado, a través de un organismo regulador, pueda acceder a información privada sobre nosotros. Para que nos explique qué es lo que el dictamen propone y si hay o no riesgos a nuestra privacidad, nuestra vida privada, hemos invitado al señor Rafael Muente, que, como digo, es el presidente del organismo supervisor de las telecomunicaciones en el Perú, OCIPTEL. Señor Muente, muy buenas noches. Muy buenas tardes, buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. Explíquenos, por favor, en qué estadio, camino a hacer ley, si hay este dictamen, por una parte, y qué novedades introduce y a qué responden estas novedades. Muy bien. A ver, partamos de establecer el marco teórico de lo que es el acceso a la información personal. Hay una ley de protección de datos personales en el Perú que tiene aplicación a todas las entidades públicas que ejercen función supervisora, todas, no a los OCIPTEL. En esa norma se dice textualmente, y lo recoge el Ministerio de Justicia en su informe sobre este proyecto. El informe presentado ante la Comisión Parlamentaria. Ante la Comisión, lo dice, ¿no? Dice en el numeral 1, el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales, que indica de forma expresa que no se requerirá el consentimiento del titular de datos personales cuando sus datos se recopilen o transfieran para el ejercicio de las funciones de las entidades públicas en el ámbito de sus competencias. Entonces, partimos del tema que las entidades públicas en el ámbito de las competencias que ejercemos, y obviamente el OCIPTEL tiene competencias de supervisión, su propio nombre lo indica, ¿cierto? Para poder establecer cómo se desempeñan las empresas en relación al servicio que dan a los usuarios. Creo que es público y todos lo saben que las empresas tienen problemas de calidad de servicio a los usuarios, ¿cierto? Tenemos cantidades de quejas, cantidades de reclamos, en redes sociales estallan contra empresas por la calidad. ¿Y este dictamen responde a esas quejas? Ese dictamen sí responde a ello en la medida no que establece un derecho que ya existe en el OCIPTEL, ¿no? Sino simplifica la manera de supervisar. ¿Y cómo la simplifica? Pero entonces no aporta nada nuevo como contenido informativo. En absoluto. Ya, el contenido informativo al cual accedían antes y seguirán accediendo por un método, me dicen más simple, ahora no se explicará cuál es, ¿era una información relativa a cosas personales o simplemente al consumo del teléfono? Es decir, cuántas horas he hablado, sí, etcétera, etcétera. O con quién hablo y sobre qué. La información que recogemos es para fines de supervisión. No es para fines de conocimiento de las empresas. Del servicio que dan las empresas a los usuarios. Ojo, porque si no se puede entender que es la supervisión de los usuarios. No, nosotros no tenemos competencia. De los ciudadanos, ya. ¿No? Entonces, esa información que recopilamos es información obviamente anónima, es una información que se da en grandes cantidades, una muestra representativa, y obviamente de manera aleatoria. No hay manera en que nosotros podamos o tengamos algún interés en conocer lo que hace o dice o a qué hora llamó un usuario o qué calidad de servicio tuvo un usuario determinado. Lo que hacemos nosotros es verificar la calidad, las características de calidad del servicio en zonas. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si tienen una foto que hemos dado. No sé si el señor Muente dejó a la producción. No sé si la podemos proyectar. No, ahí está. Ahí está. Así es como un funcionario de OCIPTEL. Es un funcionario un río de la selva, manifiestamente, con un teléfono celular en la mano, cuidado que no se caiga al agua. Entonces, esa es la manera como nosotros determinamos cómo es la calidad del servicio en lugares remotos del Perú, por ejemplo. De acuerdo. ¿No? Pero es enormemente ineficiente
Y obviamente no llegamos a cada uno de los rincones donde tenemos que llegar, donde hay usuarios que pagan un servicio y que no tienen la calidad que merecen tener por lo que pagan. Entonces, una manera, utilizando las tecnologías existentes, de poder determinar cuál es la calidad de servicio es justamente entrando a los propios sistemas de las empresas. Y esto tampoco es como que, tenemos abierta toda la información de las empresas en todo momento. Cuando se hace una fiscalización, y esto lo determina de manera general la Ley de Procedimiento Administrativo General, primero hay que decirle a la empresa cuál es el objeto de la fiscalización. No es que simplemente un día se me ocurre fiscalizar una cosa y entro, u otro día entro también a fiscalizar lo que me provoca. Se tiene que determinar mediante una comunicación a la empresa, quiero entrar a supervisar esto, así que ábreme la información que necesito para supervisar. No es que existe una puerta abierta y totalmente a disposición de los CIPTEL para poder entrar a supervisar. O sea, se garantiza primero que existe una relación entre la información a la cual pido acceso. ¿Cuál es esa información exactamente? A ver, por ejemplo, en lo que es calidad. ¿No? Calidad, o sea, no tiene que ver con las personas. Pero datos personales, eso es lo que preocupa a algunos. No, es que, nuevamente, cuando hablamos de supervisar calidad, tenemos que recoger de manera grupal, ¿no? Masiva, ¿no? Los datos de los terminales de los usuarios. ¿Datos qué quiere decir? ¿Cuáles datos? ¿Cuánto tiempo habló? Por ejemplo, la velocidad que tienen en Internet, la calidad de voz que tienen cuando hablan, la latencia, que es la diferencia en el tiempo entre una señal y otra, la pérdida de paquetes cuando se interrumpe por momentos la calidad de Internet. Eso es lo que nosotros obtenemos. ¿Pero a eso usted llama datos personales? Se le puede llamar datos personales porque finalmente es en general el recoger los datos que globalmente tienen las empresas en una zona determinada. Y eso implica que nos estamos refiriendo a los terminales y a las personas que son los titulares. Pero no nos interesa ni pedimos los nombres de las personas. Eso es lo que se tiene que saber. Necesitamos, sí... Ni tampoco con quién se habla y sobre todo no sobre qué se habla. Nuevamente, nosotros determinamos qué queremos supervisar y para qué. Y les comunicamos a las empresas, ábreme esta información. Y en ningún momento nosotros nos referimos a personas, ¿no? Porque además, si fuera así, la empresa válidamente podría objetar abrir información si nos referíamos a personas. Y también denunciarlos a ustedes. Claro, por supuesto. Violar el derecho de las comunicaciones. Por supuesto que sí. En el derecho al secreto de las comunicaciones. Nosotros ejercemos fiscalización desde que comenzó el OCIPTEL, hace casi 30 años. Ya, ahora bien, se ha objetado que ustedes quieran georreferenciar las llamadas, es decir, determinar desde dónde se hacen. Ese desde dónde, ¿qué quiere decir? ¿Va a poder saber usted qué casas frecuento yo y de dónde hago mis llamadas y qué amistades íntimas o no tengo? En absoluto. No somos una Gestapo. Bueno, pero en fin, hay que desconfiar siempre al principio, ¿no? Nuevamente, repasando el tema, el objeto de la supervisión tiene que guardar coherencia con principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad. Eso significa que no es arbitrario. Responde a un objeto que tiene que estar determinado y explicado. Y eso implica, quiero saber la información sobre la calidad del servicio, sobre las características, en una zona determinada, no en la casa de alguien. ¿Ya? Muchas veces hay gente que dice... Que quede claro, no están georreferenciando en el sentido de saber qué casas he visitado yo o qué instituciones. No, es la zona en función del uso de la torre. En verdad, permítame reírme, ¿no? Porque en verdad pero hay gente que teme. Eso parece esquizofrénico, pensar que nosotros nos vamos a interesar por lo que hace una persona a cada hora o el sábado en la noche. No, bueno, usted. Pero hay quien puede temer. El señor Muente dirige un organismo que está vinculado a la PCM, nos dirá si es cierto o no, y en la PCM siempre hay la DINI, y hay personas que son profesionales de la información privada para ejercer presión, etcétera. Eso existe. Yo ya tengo ejerciendo la presidencia de OCIPTEL desde julio del 2017. ¿Okay? Muchos titulares de la presidencia del Consejo de Ministros han pasado por el Perú en ese tiempo. El OCIPTEL, por ley, es un organismo que tiene autonomía funcional, autonomía técnica. Nunca he recibido ninguna indicación, ningún pedido siquiera
Ni del PCM, ni de la TINI. Ni de ningún organismo público, ninguno, y mucho menos la PCM. Además, si lo hicieran por ahí, yo me niego a entregar esa información en base ¿Y qué a la ley. vínculo orgánico tiene el organismo supervisor que usted preside? Estamos adscritos a Sí. la PCM. En Ya. otras palabras, como todo organismo tiene que pertenecer a un sector, no puede estar en el aire a menos que sea un organismo constitucionalmente autónomo como el BCR, la Superintendencia de Banca, la Defensoría del Pueblo. El OCIPTEL no es un organismo constitucionalmente autónomo, pero sí somos un organismo autónomo. Tenemos que estar insertados en un organigrama del Estado. Entonces, a todos los reguladores económicos, que somos justamente autónomos, para no depender de un sector en particular, De un entonces ministerio. estamos dentro de lo que es la presidencia del Consejo de Ministros. Pero eso no implica nuevamente una relación. ¿De qué secretaría dependen ustedes? No es secretaría. Somos un organismo público descentralizado dentro de lo que es el organismo adscrito a la presidencia Ya. del Consejo de Ministros. Entonces, lo que nos está diciendo es que propiamente no hay datos personales De a los ninguna que manera. vayan a A acceder ver. en el sentido de nombre y actividad de Exacto. personas. En ese sentido, de ninguna manera, y es absurdo pensar que nosotros lo hacemos. Ya, en segundo lugar, el sentido de la georreferenciación, ¿cuál es? El sentido de la georreferenciación es buscar y determinar la calidad del servicio en un área determinada. Las áreas dependen de las torres. Las áreas dependen de las antenas de las torres, así es. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es, oye, ¿por qué la gente se queja que hay mal servicio en esta zona? Y no pensemos solamente en Lima, que ya No, hay bastantes ciertamente. problemas en Lima. Sí. Pensemos en todo el país, Sí, ¿no? sí. Bueno, de manera que usted considera que este dictamen no atenta y no abre la puerta a ninguna interferencia del Estado y menos aún de organizaciones criminales. No abona sobre las una informaciones. sola competencia adicional a la que nosotros ya tenemos. Y voy a leer la parte respectiva de este dictamen, ¿no? Dice, datos personales. Para fines de fiscalización de los servicios públicos, el OCIPTEL puede solicitar a las empresas, bajo los alcances del artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales, la remisión de información de datos personales relacionada a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. La información requerida es remitida por las empresas operadoras a través de mecanismos informáticos automatizados mediante canales seguros de comunicación de acuerdo con los plazos y términos que define el OCIPTEL, garantizando el derecho fundamental de protección de los datos personales. ¿Qué es lo nuevo del texto que ha leído usted? Lo único nuevo es utilizar los mecanismos Electrónicos. informáticos y Ya. electrónicos. O sea, las empresas que ofrecen servicios de telefonía móvil están obligadas a, vía electrónica, informarle datos que le permite a usted evaluar si la calidad es correcta. Correcto, así es. Muy bien. Es más, nuevamente, si nos remitimos a la foto que hemos enviado, lo que queremos hacer es, en vez de estar enviando un funcionario a los lugares más recónditos del país, tener Saberlo por información las empresas directamente de las mismas, por empresas. mismas. ¿Cuál es el procedimiento que va a seguir este dictamen? ¿Cuál es el plazo, el calendario previsible? Bueno, el dictamen, entendemos, no estamos, digamos, siguiendo el tema, ha sido aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores. Este dictamen, eventualmente, si no se deriva a alguna otra comisión, será puesto en su momento a disposición del Pleno dentro de la agenda que se establece. En marzo próximo. Ah, no, sí, eso es a partir de marzo. No antes, muy bien, conversaremos en este momento. Brevemente quiero aprovechar de su presencia para que nos dé un par de datos sobre el robo de celulares. ¿Por qué tenemos récords en este acto delictivo? ¿Por qué sigue habiendo laxismo para que uno pueda comprar una carta SIM, un chip en la calle sin DNI y, o si no, comprar su propio celular robado en cachinas? Bueno, sabemos perfectamente este problema tan grave del robo de celulares, de los equipos y del robo de la identidad, que son dos temas separados. En el 2018, si no me equivoco, principios del 2019, yo estuve haciendo una supervisión con mi equipo en la región Ica. Me entrevisté con la alcaldesa de ese entonces y me dijo, mira, hay ambulantes aquí vendiendo chips. Y efectivamente lo verifiqué y me puse un celular en el bolsillo y comencé a grabar. Entonces se acercó una vendedora de todos identificados con los colores, las casacas de cada empresa, ¿no? Y me dijo, ¿quieres un chip? ¿No? 5 soles, te da tantos datos. A ver, le dije. Ya, entonces llamó una persona con el huellero, el famoso huellero,
¿no? Donde nadie sabe cuáles son las características técnicas y si está robándome la identidad de la huella dactilar. Entonces le dije, no, yo no quiero poner mi huella. Y la respuesta o más bien la pregunta que es muy demostrativa de la vendedora fue, entonces quieres un chip a nombre de otra persona. Entonces yo esto se los pasé, este video que tenía, se los proyecté a los representantes de las empresas. Les dije, miren lo que está pasando, miren lo que está originando esto, tienen que parar. Y ahí, lamentablemente, comenzó este largo conflicto, ¿no? En donde las resoluciones de OCIPTEL no fueron acatadas por las empresas, se fueron más bien al INDECOPI a decir que era una barrera burocrática, que estábamos interfiriendo ilícitamente con el libre mercado. Perdieron todas las denuncias que nos hicieron, las perdieron. Aún así, siguieron vendiendo. Bueno, y solamente Muente, con la ley, ¿no? Con la ley del Congreso lo han dejado. Este temor de los datos personales es un falso problema que oculta un problema real y gravísimo. Hay una frase, ¿no? Muy famosa, el que no la debe no la teme. No, por cierto, pero acá lo que nos preocupa es que el laxismo que hay para que se pueda acceder fácilmente a un teléfono celular está trabajando a favor de los criminales. Efectivamente, lo que estamos procurando hacer es justamente trabajar para los usuarios, para que estos usuarios que se quejan del mal servicio, finalmente podamos tener una herramienta para decir, oye, aquí estás dando mal servicio, lo resuelves, y si no lo resuelves en tanto tiempo, te vamos a sancionar. Muy bien, señor Rafael Muente, presidente de OCIPTEL. Nos veremos en marzo, cuando eventualmente este dictamen llegue bajo forma de proyecto de ley al Pleno y se discuta ahí. Sí, lo que queremos es que la discusión sea seria, porque aquí se está tergiversando mucho y se están generando fantasmas, se están generando miedos que son absolutamente imposibles de sostener. En todo caso, el miedo real es que le roben el celular a uno y que las fiestas sirvan para que haya más robos. Ese es un tema no solamente de los OCIPTEL. El robo de los celulares tiene que ver con la policía, tiene que ver con el Ministerio Público. Por supuesto que sí, y con las prudencias que los ciudadanos deben tomar de no andar por las calles hablando por teléfono. Muchísimas gracias. Gracias también. Que tenga un feliz fin de año. Igualmente. Y nos veremos en todo caso en marzo próximo, cuando reinicie la actividad parlamentaria y este dictamen sea discutido en el Pleno.